12:06 en esta jornada de miércoles. Vamos a hacer un repaso completo de los datos del tiempo. ¿Qué les parece? Así se presenta ahora mismo el área metropolitana, aquí Ciudad Capital también. Atención con los datos actuales, la temperatura de 23 grados específicamente, cielo nublado, sensación térmica también similar, la humedad del 67%, bastante alta, y la velocidad del viento a 13 kilómetros por hora del sector oeste. Continúa lastimosamente este clima bastante inestable, si en horas de la tarde, noche y madrugada, nuevamente un marcado descenso. Vamos a llegar a una térmica de 16 grados ya para mañana jueves. Vamos ya con un pronóstico extendido, ¿qué les parece? Vamos a ver ya cómo va a estar ya cerquita el fin de semana. Jornadas frescas, agradables para mañana jueves, en la máxima de tan solo 30 grados. Para este viernes, mínima de 17, máxima de 31 grados. Atención para este sábado, parcialmente nublado también. Mínima de 17, máxima de 33 grados. Y para este domingo, un día domingo bastante lindo aparentemente que se va a presentar. Mínima de 18, máxima de 35 grados. Vamos con las cotizaciones de esta jornada, ¿qué les parece? Vamos a apreciar nuestra pizarra para ver cómo cotiza hoy el dólar. En la compra se mantiene en 6.950 y en la venta 7.000 guaraníes. Cómo cotiza hoy el euro en la compra 7.650 y en la venta 8.100 guaraníes. Cómo cotiza hoy, atención, el peso argentino en la compra 40 y en la venta 52 guaraníes. Y finalmente el real en la compra 1.200 y en la venta 1.300 guaraníes. Con 8 minutos en la República ante el Paraguay. Es momento de hablar de algunas de las emociones y esto que realmente preocupa porque tiene que ver con las reinfecciones del coronavirus. Atención con esto, porque hay casos. Ojo, exactamente, porque de los 100 casos de posibles reinfecciones de COVID-19 en el mundo, 10 probablemente sean de Paraguay. Sí. Según un mapeo, la mayoría corresponde al Departamento Central y los demás de Alto Paraná. Hay 3 factores claves para sospechar e inclusive confirmar la reinfección. Uno de ellos es que el paciente tenga síntomas respiratorios. Lo segundo es epidemiológico, es decir, que no solamente esa persona se haya vuelto a enfermar, sino también su entorno laboral y más cercano. Y por último, es que dé positivo las 2 veces. Desde el Ministerio de Salud están evaluando reenviar la próxima semana las muestras de los 10 posibles pacientes reinfectados para su análisis tanto a Brasil como a Chile para reconfirmar si realmente esto se dio y se concretó en Paraguay. Igual sigue siendo preocupante, no hay que bajar la guardia, hay que seguir con las medidas sanitarias correspondientes que ya todos sabemos de memoria, el uso obligatorio de tapabocas en lugares públicos, en lugares donde hay gente, el distanciamiento físico y el lavado permanente de las manos. Y esto realmente me alarma porque tiene que ver con algo que ya conocemos, que venimos luchando hace varios años y se puede complicar mucho con el coronavirus. Me refiero al dengue. Ojo, con esta temperatura, con estas lluvias, con esta alarma de meteorología que van a continuar los días lluviosos, inestables. Bueno, el aumento de criaderos de mosquitos que hay en todo el territorio nacional. Esto alarma. Si bien los casos de mortalidad del dengue no están por encima del coronavirus, no hay que bajar la guardia, porque hasta ahora ya se han notificado oficialmente 170.000 casos de esta enfermedad y lo alarmante del caso es que el 50% son asintomáticos y no se asiste o no busca asistencia en un centro. Las autoridades de salud pública, con la campaña nacional de comunicación contra el dengue, buscan que la población tome conciencia de prevenir el virus e insta a la gente a eliminar los criaderos del Aedes aegypti que existen en las casas, en los patios baldíos,
de la comunidad. Agua Limpia es el sitio propicio donde estos mosquitos se reproducen. Por ende, una tapita o cualquier recipiente pequeño que haya quedado en el patio después de estos días de lluvia, salir a chequear, derramar, limpiar y evitar que estos números continuos, principalmente la gente que vive en Asunción y Departamento Central. Bueno, y esto alegra porque tiene que ver con una semana muy especial de la cultura y la diversidad. Me alegra que nos encontremos en esta semana de cultura y la diversidad con actividades variadas en la agenda. Lo mejor de todo es que en algunos casos son presenciales. Es la 5ª edición y esta noche se podrá ver, por ejemplo, la puesta teatral titulada Teatrero, en homenaje a Jesús Pérez, a las 21 horas. Pero hasta el sábado se tendrá diferentes actividades con medidas adaptadas en el marco de la pandemia. El objetivo de esta semana es fomentar la producción, la transmisión y también la difusión de la cultura. Todas las actividades son gratuitas y se puede disfrutar de manera presencial o virtual. Y en materia de salud, Carlos, televidentes, lastimosamente tenemos que hablar de malas noticias. Estamos hablando de funcionarios del Hospital de Clínicas, porque desde esta medianoche están en esta medida de protesta. Hablamos de una huelga como medida de presión para recibir un mayor presupuesto general el año que viene. Entre algunas exigencias están el pago de un plus por insalubridad y la nivelación de salario de los empleados. Miembros del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas iniciaron a la medianoche una huelga que en primera instancia se extendería por 30 días. Ellos exigen una ampliación presupuestaria para el periodo 2021. Sí, así es. Este gobierno nos expuso en plena pandemia a una medida de fuerza. No esperábamos que eso se hubiera concretado. Mejores condiciones a todo el personal de Blanco, mejores condiciones para nuestros pacientes, y eso no se concretó. Creemos que es un gobierno criminal, un gobierno insensible, que no se preocupa por los pacientes y por los trabajadores de Blanco, que en teoría para la ciudadanía somos los héroes de Blanco, pero no está impactado en el presupuesto 2021. ¿Qué parte no cumplió el gobierno en este año? Concretamente nosotros habíamos firmado un acuerdo el 19 de julio de 2019 en donde contempla la nivelación salarial para todos los trabajadores de Blanco del Hospital de Clínicas. Por otro lado, el pago por trabajo insalubre, seguro médico para todos los trabajadores de Blanco, para poder garantizar la atención de calidad también a todos nuestros usuarios que vienen día a día en el hospital. Entonces son acuerdos que no cumple el gobierno con los trabajadores de Blanco. Son 100.000 millones de guaraníes, que no es nada. 60.000 millones de guaraníes se le dio al Tribunal de Justicia Electoral. Ahora 14 millones de dólares están ellos llamando a licitación, a oferta para los seguros VIP en el Ministerio de Obras Públicas. Se le da ampliaciones presupuestarias cuando pide 30.000, 40.000, 60.000 a la Fuerza de Tarea Conjunta. No sé para qué. Si ni conejito de India no pueden atajar allá ni atrapar allá en el norte. Y nosotros, que en plena pandemia hemos evidenciado que no se puede cerrar los hospitales, se puede cerrar el aeropuerto, se puede cerrar aduana y todas las instituciones pueden dejar de trabajar, pero nosotros tenemos que seguir y estar firmes atendiéndole a la población. Estamos diezmados, los compañeros siguen cayendo, salen positivos o están en contacto
y nosotros no tenemos reposición de personal. Y eso se tiene que prever en el presupuesto 2021. Y ahora ya está entrando el dengue. Supuestamente ellos lanzan que ha bajado la cantidad de infectados. Seguimos colapsados en el hospital de clínica, pueden pasar a mirar toda la urgencia, toda la contingencia lleno, abarrotado de pacientes. De momento, según el presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas, aseguran que todos los casos de urgencias seguirán siendo atendidos aquí en el Hospital de Clínicas. Y la siguiente información nos lleva hasta el departamento del Alto Paraná porque un grupo de personas se juntó frente al juzgado de Ciudad del Este para exigir justicia justamente para Samuelito, el pequeño de 11 años que falleció luego de ser brutalmente atropellado por un automóvil conducido por este joven que quedó ahí atrapado en el auto cuando cayó la columna encima del vehículo y se presume de que podría haber estado alcoholizado. Con mucha impotencia y dolor exigen que las autoridades actúen como corresponde. Salimos de nuestra casa para ir a la casa de algún familiar a compartir un día X. En la esquina de tu casa ya te hacen alcotés. Y díganme un poco, ¿cuántas horas ya pico estamos pasando? 3 días y me van a decir que no hay todavía resultado de alcotés. Pero por favor, acá hay gato encerrado. Tal vez no hay 2 gatos encerrados, sino que león, tigre, todos están encerrados acá. Y que ven la cara de esta gente sinvergüenza, que no tienen corazón. ¿Cómo pico no van? No es pico mamá o papá. Esta gente no tienen pico corazón. Llego a Jaden Andaria, mi hermano, un guiaroga. Jate, caminera ni que estoy más de movejo. De luz, ya venía cuando yo a veces de Saray. Agua, que no practicamos ahí, sube fuera. Alcotés, que tiene que primero esto que lo otro. Tanto protocolo. Cuando quieren nomás hacen los protocolos. Sin embargo, acá hay gato, tigres encerrados. Y le pido encarecidamente a la señora fiscala y al juez Amílcar que esté con nosotros porque pedimos justicia. Este asesino no puede quedarse de balde. Este asesino le mató, imagínate, estábamos en la granja compartiendo en familia, 17 años de mi hija, y vino, le truncó un futuro a mi sobrino. Señores periodistas, seguramente algunos de ustedes son padres, nos duele muchísimo lo que pasó con Samuelito. No esperamos esto, que se haga justicia. Amílcar, señor juez, ponete en nuestros lugares. Vos sos padre de familia, te conozco muy bien que sos padre de familia y te pedimos justicia por Samuelito. Que ahora viene el juez, que ahora viene el resultado, porque acá estoy hablando con un encargado secretario y me dice no porque hay muchos juzgados. Claro que tiene que haber un encargado o venimos a hablarle a una pared, se supone que el juzgado, se supone que acá la justicia y alguien tiene que decirnos el resultado, a qué hora viene el juez y que dé la cara, que tenga que venir a hablar en público, porque el resultado, los padres no van a entrar a mirar el resultado, en público la fiscala tiene que ir a pedir eso. Acá queremos escuchar, todos queremos escuchar el resultado, no vamos a permitir que los padres entren ahí, que hablen en una piecita acá en público, porque no vamos a permitir. Eso es lo que pedimos al juez y a la fiscala también, que den la cara. Familiares y amigos del pequeño Samuel de 11 años, quien falleció en un aparatoso accidente el pasado fin de semana, se manifestaron frente a la sede penal de Ciudad del Este, exigiendo justicia a la víctima. Con 29 minutos, 23 grados de temperatura. Este clima bastante inestable, de lluvias persistentes, hace que el dengue nuevamente haga su aparición lastimosamente. Y esto debido a la inconsciencia de la ciudadanía, Carlos. Exactamente. De hecho, forma parte de nuestra cultura, lamentablemente, de ser gente puerca. Sí. Perdón con el término, pero esa es la realidad. Entonces, esta enfermedad, así como el coronavirus, tiene mucho que ver con la limpieza. El lavado de las manos, permanente. Y en este caso es la eliminación de criaderos de mosquitos, sí, porque las cifras realmente
preocupan. Asimismo, estamos hablando de 116 notificaciones por semana, esto según registro del Ministerio de Salud Pública. Autoridades reiteran que sigue la alerta por los posibles casos de dengue y de acuerdo a este reporte actualizado de arbovirosis, en las últimas 3 semanas se observa un aumento de notificaciones de dengue. El detalle a destacar es la utilización de un lenguaje en el cual, más que buscar la conciencia, utilizando la palabra conciencia, es buscar justamente el entusiasmo de parte de la población para realizar las actividades pertinentes a la prevención de esta enfermedad, el dengue. Y en ese sentido sabemos que siendo una enfermedad producida por un virus que se transmite por el Aedes aegypti, entonces formar parte justamente de todo ese movimiento que representa la prevención, la búsqueda de recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos. Regularmente el CENEPA se encuentra realizando primeramente el levantamiento de datos desde la comunidad, de tal forma a elaborar lo que llamamos un mapa de riesgo, teniendo en cuenta la cantidad de criaderos de mosquitos que por supuesto representa un riesgo. En ese sentido se tiene inclusive en la página web del CENEPA un mapa de riesgo con colores dependiendo del distrito y del barrio, donde se muestra que las ciudades con mayor densidad poblacional, Asunción, ciudades del departamento central, realmente mantienen lastimosamente ese estatus. En cuanto al aspecto entomológico ya hablé, ¿verdad? Hay muchos criaderos y eso hay que eliminarlo, ¿verdad? Y mejorar, por supuesto, y confío en que así va a ser. Y en segundo lugar, el aspecto humano, este año tuvimos una gran epidemia con un pico a mediados de febrero, así que se estima que si vemos el histórico de las epidemias en Paraguay, vamos a tener una temporada con pocos casos relativamente. Sin embargo, eso va a pasar dentro de unos meses y tenemos que estar preparados para que con los hábitos que estaremos incentivando ahora, desde ahora en adelante, o siguiendo con esa política, digamos, evitemos futuras epidemias grandes. Tenemos hasta ahora 2 casos confirmados en esta temporada, en el mes de octubre, en Puerto Casado, Alto Paraguay, fueron por el serotipo 2. El riesgo de tener un cuadro grave es cuando ya hay un antecedente de haber tenido dengue. Entonces, teniendo en cuenta la pandemia por COVID-19 y la endemia, es decir, que el virus está presente todo el año para dengue, entonces se puede conjugar esa situación en una sola persona. No obstante, como son enfermedades prevenibles, debemos apuntar hacia eso. Recordemos que el tratamiento básicamente es la buena hidratación, ¿verdad? Y también, por supuesto, en caso de que la persona no pueda ingerir líquidos por vía oral, se le debe colocar una hidratación endovenosa, o sea, se le pone el suerito en la vena, como se dice. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la disponibilidad de esos recursos existe, ¿verdad? Los signos de alarma principalmente son el dolor abdominal, el dolor de barriga, dolor de panza, náuseas, vómitos, sangrados y un estado de letargia, o sea, un decaimiento exagerado que inclusive puede causar confusión, ¿verdad?, en la persona. Entonces, ante un signo de alarma hay que acudir inmediatamente a un establecimiento de salud y mencionar eso al llegar, de tal forma que la atención sea inmediata. Y aprovechando su presencia ayer en el norte del país, el presidente de la República tuvo la ocasión allí en el aeropuerto de reunirse con los familiares de los 3 secuestrados, donde conversó, charló con ellos y también estuvo presente miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta y la gente de antisecuestros. Esto es lo que rescatamos de la presencia del jefe de Estado ayer en la zona de Concepción. En el encuentro, los familiares de secuestrados insistieron al presidente de la República en la necesidad de una cumbre de poderes para analizar la problemática del secuestro en nuestro país. Beatriz Denis, quien luego hizo de vocera, resaltó la buena predisposición del jefe de Estado, quien en la ocasión también solicitó a las fuerzas operativas que redoblen esfuerzos para llegar a resultados más concretos, al cumplirse 70 días de cautiverio del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, y varios años más en el caso de Delio Morínigo y el ganadero Félix Urbieta. Pueda realizarse esa cumbre de poderes que venimos solicitando para establecer políticas y estrategias para darle una solución a este problema que estamos atravesando estas 3 familias ahora
que ya pasaron otras familias con anterioridad y que otras familias no pasen por este calvario. Lo nuestro era pedir que se unan a ese clamor de que vuelvan las tres personas secuestradas a sus hogares, y que si bien cada uno tiene su competencia, puedan aportar algo, ya sea en opinión, en alguna acción, para que se pueda llegar a una solución. El presidente habló de los trabajos realizados, hablando de la fuerza de tarea conjunta. ¿Algo dijo al respecto, Beatriz? Pidió nuevamente, estaban presentes los miembros de la FTC, también, así como dije, de antisecuestros, y estaba el ministro también de Defensa. Pidió que se redoblen esfuerzos porque también él quiere resultados. Y bueno, y todos queremos eso, Tiniano, todos queremos resultados. Hablaron las hijas del señor Urbieta, habló la señora Obdulia. Ellos ya van años que llevan este calvario, digamos. Nosotros hoy cumplimos 70 días sin papá, 70 días sin saber nada. En otro momento también hizo referencia a la necesidad de un mayor involucramiento de la Iglesia en esta problemática, ya sea como mediadora o en la búsqueda de un canal de comunicación. Queremos la intermediación de la Iglesia. Hoy en la reunión estuvimos hablando del tema, no precisamente de la intermediación, pero sí de que se involucre más la Iglesia y otros sectores a este clamor. Sí, con el obispo estamos hablando de una intermediación también con las autoridades a nivel nacional de la Iglesia Católica, para ver cómo podíamos utilizar esa figura de la intermediación con la Iglesia, ¿verdad? Ver la alternativa, es una alternativa más. Nosotros como familia vemos una alternativa más para ya sea obtener información o buscar esa persona que haga de canal de comunicación con la gente que tiene retenida a papá, ¿verdad? Saber algo, siempre estamos buscando algo más, en hacer algo más para saber algo de papá. Y bueno, estamos analizando eso con el obispo y hay también muy buena predisposición de parte de la Iglesia. Se supo también que los asesores colombianos ya han retornado a su país y solo trascendió que dejaron informes y recomendaciones a los investigadores. Los televidentes, ¿se pueden imaginar ustedes esta situación desde el pasado sábado, donde se registró el temporal, y desde hasta la fecha, hasta ahora? Hay viviendas, sí, hay familias que no están teniendo el servicio de energía eléctrica. Yo con un par de horas me desespero, ni me quiero imaginar 4 días sin energía. Y tuvieron que apelar a la buena voluntad y a la hermandad de los vecinos para tener conexión, porque caso contrario, si dicen ellos, dependiesen de la entidad proveedora del servicio, no van a seguir todavía. De hecho, es una cuestión muy precaria también. Y esto que no solamente se da aquí en Asunción, sino que en varias otras localidades del departamento central. Este es el caso en particular de varias familias en el barrio San Miguel de la ciudad de Asunción. Desde el último temporal, el barrio San Miguel y San Cayetano de Asunción se vieron afectados por la falta de energía eléctrica e incluso el peligro inminente de estar en contacto directo con cables sueltos. Estamos entre muchos que necesitamos la luz porque tenemos muchas criaturas. ¿Cuántas familias aproximadamente están así, se ven afectadas? Porque un sector solamente, si vemos aquí, tiene energía. Yo, por ejemplo, estoy tirando de mi vecina y el señor también de acá también nos dio la luz para sostener, porque no tenemos medios, porque somos muchos acá los que no tenemos la luz y necesitamos. Esta cuadra y ahí en el pasillo que tenemos la luz y necesitamos, que tenemos muchas criaturas y necesitamos, por favor. Y porque nosotros le llamamos a Andrés y nunca viene, dice sí. Estamos trabajando, no podemos todo, pero nunca nos viene. Vamos por el cuarto día ya sin luz. Sí, el sábado ya estamos así. Así estamos desde la noche. De las 9 de la noche cuando llovió, cuando vino la lluvia ya no tenemos la luz. Si no tienen luz, ¿tampoco tienen agua potable? Tenemos agua, pero... ¿Tienen agua? Tenemos, gracias a Dios, pero lo que necesitamos es la luz. Eso es lo que no tenemos. Y necesitamos, por favor. Doña Ana Lescano, ¿cómo es vivir sin energía eléctrica por 4 días? Y la verdad un infierno, porque con lo poco lo que conseguimos en este tiempo de crisis,
Ya se pudrieron todo, nuestra leche, nuestro yogur, nuestras carnes, todo lo que teníamos en la heladera, ya se pudrieron todo. Y también para colmo ahí, mis vecinos son gente encamado, hay muchas criaturas. ¿Cayó el cable? Sí. ¿Se soltó aparentemente? ¿Y nunca se vino a reparar? Este es uno y el otro está allá. ¿La otra aquí? Sí, dos de acá mismo, pero son dos los que se cayeron. Llamamos a la ANDE, hacemos nuestro reclamo. Los vecinos también llamaron y cada vez que llamamos, ya enseguida, pero no hay respuesta. Yo esta mañana volví a llamar, muy peligroso es. Y le dije que si van a esperar que muera alguien y después, porque yo no sé si es alta tensión o media tensión, solamente lo de la ANDE pueden saber, les dije. Y me dijo que iban a venir, pero siempre es la misma cosa. Y para llegar la factura, ellos conocen perfectamente la dirección para venir, pero para venir a arreglar, ellos 50 veces te preguntan la dirección. Casi 70 familias de estos barrios se ven afectados y ya van 4 días sin energía eléctrica. Y con esta tacuara tuvieron que ingeniarse para sacar del camino y evitar que ningún niño pueda toparse con el cable suelto que estaba prácticamente en este mismo punto, siendo un peligro realmente. Ojalá la Administración Nacional de Electricidad pueda poner en condiciones y garantizar el servicio que obviamente va a redituar en calidad de vida para los ciudadanos. Bueno, y esto no es todo, Carlos Televidentes, porque a pesar de este pésimo servicio por parte de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, atención con este dato, porque ellos no se responsabilizan por los daños. Daños electrodomésticos, por la sobrecarga, sí, y por un montón de situaciones más. ¿Qué decía esta mañana precisamente el ingeniero Guido Chávez del ANDE? Esto respondía ante las consultas. Tuvimos un frente de tormenta muy severo. Más del 95% de los daños que hemos tenido han sido por postes caídos, por árboles caídos sobre nuestras líneas, que han ocasionado caída de postes, columnas, caída de rotura de conductores, y han afectado a 137 de nuestros alimentadores, y más o menos eso en torno a 400.000, dejando 400.000 usuarios aproximadamente sin energía. El domingo a la mañana ya teníamos 70 de esos alimentadores repuestos. Para el lunes a la mañana ya nos quedaban solamente 23 alimentadores para reponer, que los alimentadores como en sí mismos ya estaban con energía para el lunes de tarde, ¿verdad? Los que nos quedaron fueron los tramos de derivaciones de líneas de media y baja tensión, con esas averías que te mencioné de columnas caídas, cables sueltos, transformadores averiados, y todas esas averías grandes ayer de tardecita ya estaba siendo completamente solucionado. ¿Qué hay que hacer cuando se sabe que puede venir una tormenta? La recomendación que se da siempre aquí en todo el mundo es que cuando va a venir una tormenta que probablemente va a causar daños y además descargas eléctricas que producen sobretensiones, es desconectar los equipos. ¿Es la recomendación más segura? Es la más segura, es desconectar los equipos, sacar, porque tenemos la alta posibilidad de que ocurran daños por algún tipo de avería de la red. Bueno, Fernanda Chamorro está con esto que tiene que ver con la reunión de la CAP, la Cámara Anunciante del Paraguay, la gente de Industria y Comercio, y a ver qué novedades hay. Fernanda, adelante. Avanzar en esa línea. Habla Óscar Llamosas, ministro de Hacienda. Bueno, como les decía, el plan de recuperación tiene básicamente 3 ejes. Por un lado, el eje de protección social, donde la idea es seguir brindando asistencia, ya sea económica o a través de otro tipo de asistencia de alimentos, etcétera, a toda aquella población que aún está teniendo inconvenientes de incorporarse a la actividad económica, como así también está teniendo inconvenientes en generar recursos, ¿verdad? Si bien la recuperación económica está tomando fuerza en estos últimos meses y las perspectivas son mejores
de las que inicialmente se tenían. Obviamente hay gente que aún está teniendo problemas, hay sectores como el gastronómico, sector de restaurantes, sector de turismo, etcétera, que aún está teniendo una recuperación mucho más lenta, entonces el Estado tiene que seguir brindando asistencia a esas personas, ¿verdad? Por otro lado, también el eje de inversión pública, la inversión pública más focalizada en aquellos proyectos que generen empleo, de manera a poder incorporar, como decía, a estas personas que hoy están fuera del sistema de empleo y puedan tener unos ingresos a través de su trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de inversión en el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Urbanismo, etcétera. Y por otro lado, también el financiamiento, ¿verdad? Las empresas necesitan de un capital operativo, necesitan de recursos para poder reactivar sus operaciones. Entonces, el planteamiento que hace el Ejecutivo es una participación mucho más activa de parte de la banca pública, a través del BNF, a través del crédito agrícola, etcétera, de manera a que los recursos estén disponibles a todas aquellas empresas que requieran, como decía, ya sea capital operativo, otro tipo de recursos, a plazos mucho más accesibles, como así también a tasas mucho más beneficiosas, ¿verdad? Y el eje de transformación, ¿verdad? El eje de transformación es clave si queremos mejorar el gasto público, si queremos mejorar la eficiencia. Nosotros creemos que estas leyes que proponemos son claves para poder avanzar en esa línea. ¿Todos estos planes están sujetos a aprobación legislativa? Bueno, preguntan si es que todos estos planes ya tienen un avance en el sector legislativo. Sí, si hablamos del plan de recuperación con esos tres ejes, nosotros estamos estimando unos 2.300 millones de dólares de inversión de parte del Estado o de diversas entidades del Estado, de los cuales gran parte de eso ya tiene financiamiento. Varios de los planes de acción ya están en marcha. Por ejemplo, el PTO 2 es un programa que ya está en marcha, está culminando sus segundos pagos, pero no obstante hay otras acciones que requieren de recursos adicionales, y es así que hemos enviado allá hace unas semanas al Congreso 4 proyectos de ley que totalizan unos 349 millones de dólares, donde básicamente se requiere de autorización para poder financiar otras acciones que están dentro de este plan, ¿verdad? Esto queda por fuera del presupuesto general 2021, ¿verdad? O sea, esos 349 millones están por fuera del... Así mismo, ¿verdad? Son acciones que queremos llevar adelante lo antes posible, ¿verdad? Por ejemplo, para el PTO, para poder realizar el tercer pago, nosotros requerimos una autorización adicional de fondos de parte del Congreso, como así también para la inversión pública. Hay algunos proyectos que requieren de esa autorización adicional. Por ejemplo, el Ministerio de Urbanismo, nosotros planteamos 47 millones de dólares adicionales para llevar adelante proyectos de inversión en viviendas sociales, y todas estas cuestiones requieren de esa aprobación del Estado y una vez, del Congreso, y una vez aprobado ya llevarlas en ejecución, ¿verdad? ¿Y esto de qué manera impacta el déficit fiscal, ministro? Es decir, se sale, digamos, un poco de los márgenes que estaban previstos. En los ejercicios que nosotros estamos haciendo y las proyecciones en torno al déficit fiscal ya incorporamos todas estas cuestiones, ¿verdad? Como te decía, las estimaciones iniciales nos hablaban de un déficit que iba a estar por encima del 7%. Hoy, gracias a esa dinámica que está tomando la economía, la mejora que está habiendo en la recaudación tributaria, están haciendo que esa estimación sea mucho menor, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que tenemos todavía ese espacio fiscal para llevar adelante estas acciones que nosotros consideramos clave, ¿verdad? Porque, como te decía, hay sectores que aún requieren de la participación directa del Estado, y mal podríamos retirar esos incentivos hoy, justamente cuando estamos entrando en una etapa de recuperación económica, es lo que finalmente puede ser más perjudicial que otra cosa, ¿verdad? Hay un enlentecimiento en lo que tiene que ver con las aprobaciones dentro del Congreso. Hace tiempo, hace prácticamente un mes, ya se tenían las documentaciones enviadas por Hacienda en el Congreso Nacional, aprobadas por una de las cámaras, pero todavía no se da la siguiente. En realidad nosotros no vemos de que haya que sea lento, digamos, el proceso. Ellos tienen sus etapas, tienen que ser analizadas dentro de cada una de las comisiones, etcétera. ¿El plan de reactivación con esa lentitud en las leyes, ministro? Obviamente cada día que se pierda va a hacer que esos planes puedan ser llevados adelante más tarde de lo que inicialmente nosotros planteamos, pero estamos haciendo todo el lobby necesario ante el Congreso. Yo el día lunes me reuní con el presidente del Congreso, hoy me reuní con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados pidiendo ese tratamiento preferencial de los proyectos que están en cada una de las cámaras, y siempre tenemos muy buena receptividad de parte del Congreso, y dentro de los plazos que ellos manejan siempre han dado prioridad a los proyectos enviados por el Ejecutivo, principalmente en lo que hace a la emergencia sanitaria y a la reactivación económica. Por lo menos, a menos de
parte. El presupuesto 2021, ¿ustedes están más alineados a lo que aprobó la bicameral de presupuesto o este último proyecto de diputados? Ahora están en Senado, digo. Pero... Bueno, en general, si bien en ambas instancias, tanto en la bicameral como en la Cámara de Diputados, se modificaron cuestiones que fueron planteadas por el Ejecutivo en el anteproyecto de presupuesto, lo que nosotros valoramos es que se hayan respetado los topes y los límites que han establecido el Poder Ejecutivo en materia de ingresos tributarios y gastos corrientes, ¿verdad? Obviamente en el Senado vamos a estar planteando algunas acciones de manera a que se puedan revertir ciertas cuestiones que han sido aprobadas tanto en la bicameral como en la Cámara de Diputados. Hay cuestiones muy puntuales, ¿verdad? Lo que nosotros vemos es que hubo mucha reasignación de recursos para financiar gastos rígidos, ¿verdad? Se han reducido gastos, ya sean servicios no personales, en compra de insumos, etcétera, pero se ha llevado a un componente rígido, ya sea a través de creaciones de cargos o ciertos beneficios salariales que, como les decía, lo que hace es volver un poco más rígido el presupuesto, ¿verdad? Entonces, nada muy preocupante, finalmente... nosotros tenemos herramientas para tratar de acomodar esas reasignaciones que hicieron, ya sea a través del plan financiero o del plan de caja, pero no obstante vamos a hacer ese trabajo con la Cámara de Senadores de tratar de revertir ciertas cuestiones que nosotros creemos que podrían complicarnos el año que viene, ¿verdad? ¿Y la rigidez con estos cambios, ministro? No es mucho, ¿verdad? Nosotros vimos que hubieron reasignaciones en torno a 50.000 millones de guaraníes, de eso creo que 20.000 millones fue llevado a servicios personales. Entonces, si uno analiza un presupuesto de 12 o ya casi 13.000 millones de dólares hoy, y estamos hablando de 3 o 4 millones de dólares, obviamente no es mucho. Pero dada la coyuntura, la incertidumbre que nosotros tenemos en materia de ingresos tributarios, obviamente cada guaraní para nosotros es importante, así que vamos a estar haciendo ese trabajo dentro del Senado para tratar de revertir todas estas cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo pueden trabajar con otras instituciones, ministro, con respecto a este pedido de la propia Cámara aquí, que habla, por ejemplo, de los servicios básicos, un déficit muy grande y es una queja ya que de hace días, reuniones atrás? Sí, en materia de servicios básicos estamos teniendo reuniones permanentes con las empresas públicas dentro del Consejo de Empresas Públicas que está liderado por el Ministerio de Hacienda, tratando de ver cuestiones que sí se puedan solucionar en el corto plazo, pero hay otras que van a requerir de reformas estructurales o de un financiamiento adicional, ¿verdad? ¿Cuáles? No, toda la inversión que se tiene que hacer en línea de distribución o otro tipo de cuestiones en materia de energía o en materia de la ANDE, de SAB, de tratar de ampliar su capacidad de generación de agua. Esas son cuestiones que van a requerir reformas mucho más grandes y obviamente mayores recursos también. Pero sí hay acciones que se pueden llevar adelante que a través de una planificación, una mejor asignación de recursos dentro de las propias entidades se podrían atender, ¿verdad? Ese es el trabajo que estamos haciendo dentro del Consejo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esa respuesta más rápida que se puede dar? Y ese es un trabajo que quedó a cargo de las entidades, ¿verdad? Nosotros le planteamos esta situación a ambas empresas públicas que nos reunimos la semana pasada, de manera a tener una previsión para llegar a fin de año y obviamente también las perspectivas de mediano plazo, ¿verdad? El FMI habla de recuperación de la economía paraguaya. ¿Los números internos para sustentar eso cómo están? Bueno, el último informe del FMI, que fue resultado de la visita que hicieron a nuestro país, en este caso de manera virtual, y las distintas reuniones que mantuvieron con distintos actores, tanto del sector público como privado, realmente fueron muy positivas para nosotros, ¿verdad? Ellos concluyen de que las acciones que tomó el gobierno para la pandemia fueron rápidas y contundentes, que el plan de recuperación que le estaba mencionando recién abarca todos los sectores que ellos consideran que son necesarios, y finalmente ellos estiman que el Paraguay, y concuerdan con varios informes de otros organismos, de que Paraguay va a ser el país dentro de la región que va a tener el menor impacto en su economía, ¿verdad? Hay que recordar que las previsiones iniciales hablaban de una caída del Producto Interno Bruto en torno al 5%, y hoy la mayoría de las entidades concuerdan que eso va a ser del 1,5%, ¿verdad? Y lo mismo también la recuperación para el año que viene, ¿verdad? Paraguay va a ser uno de los países que va a tener una mejor recuperación en materia económica durante el 2021, ¿verdad? Así que para nosotros fue muy positivo esta última visita y el informe que dio el Fondo Monetario. Y como les decía, lo que hace es estar en línea con otros informes ya del Banco Mundial, de revistas especializadas como The Economy, CEPAL, etcétera. Entonces, para nosotros es muy positivo eso. El ministro de Industria insistió ayer
con emprendedores que va a plantear una exoneración de impuestos. ¿Cuál va a ser la postura ya de Hacienda? Porque no es un tema nuevo. Él ya en varias ocasiones y ante varios gremios empresariales dijo que va a insistir ante el equipo económico para exonerar impuestos. Ya, ese es un tema que seguramente lo vamos a discutir dentro del equipo económico del Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría de Tributación. Ya llevó adelante varias acciones en esa línea. Ahora hay que recordar que hasta fin de año está vigente la reducción del IVA del 10 al 5% para ciertos sectores que nosotros creemos que aún están, como les decía, con inconvenientes, todo el sector de servicios, sector de gastronomía, etcétera. Entonces esas acciones ya se están llevando adelante, hoy ya están esas medidas en materia tributaria adoptadas, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar cuál es el planteamiento específico del ministro de Industria y obviamente vamos a analizar dentro del ámbito del equipo económico y obviamente la opinión de la Subsecretaría de Tributación va a ser importante también acá, ¿verdad? ¿Tiene una posición tomada con respecto a eso? Porque se habla de que faltan ingresos, de que cayó la recaudación y por otro lado se plantea una exoneración de impuestos. Claro, esa es una realidad, ¿verdad? La pandemia hizo que la recaudación tributaria se vio afectada de manera muy importante, ¿verdad? Si bien estamos teniendo una dinámica positiva en estos meses, esa caída que se tuvieron tanto en abril, mayo, junio, obviamente ya no va a poder ser revertida, ¿verdad? Entonces nosotros estimamos que vamos a tener una caída en torno a los 400 a 450 millones de dólares si nos comparamos con lo que inicialmente estaba previsto dentro del presupuesto, ¿verdad? Así que dentro de ese contexto, obviamente este tipo de solicitudes van a generar un impacto en materia de la recaudación tributaria y hay que atender las previsiones que nosotros ya hicimos también en el presupuesto general, donde todas estas exoneraciones obviamente no están incorporadas dentro de ese presupuesto, ¿verdad? Gracias. Parte de lo que mencionaba también aquí el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas. Por fuera también están algunos representantes de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, luego de esta serie de reuniones que están manteniendo también en este caso con diferentes personas dentro de lo que es el gobierno también. Don Carlos Jorge Villaderman, queremos saber la posición, también hablábamos en parte de lo que eran los pedidos, esta serie de debates que están realizando con algunos miembros del gobierno. Sí, coincidimos con el ministro en una expresión que él tuvo la semana pasada, un centavo más a gasto rígido, coincidimos con eso plenamente. También tocamos el tema del presupuesto general de gasto para el 2021, que es muy importante, pues es un punto de inflexión, ¿verdad? Un presupuesto luego de una pandemia, con todos los cambios que se han producido y con los menos ingresos que estamos logrando hoy día. Muy conforme con la visión del ministro, muy precisa, muy clara. Otros temas también que tocamos, la informalidad. Hemos visto un informe que se expuso recientemente en donde se habla de 46% de ilegalidad o informalidad. Nosotros pensamos que es mucho más. Pero de todas maneras no podemos vivir en una economía en donde el espejo ilegal es el 50%. Es imposible competir de esa manera, ¿verdad? Entonces hay mucha oportunidad de seguir ampliando la base tributaria, de cobrarle impuestos a la gente que no paga nada y a otros que pagan menos de lo que tienen que pagar. Y segundo, también estamos hablando de tecnología para facilitar el ingreso de pequeñas, medianas y grandes empresas en un esquema más adecuado. Y bueno, más que nada de eso estuvimos hablando. El presupuesto general de gasto es una preocupación que tenemos. El ministro mencionó que está siendo bien manejado el tema, que aparentemente no se va a cambiar no se van a cambiar los números que enviaron desde Hacienda, sí se van a redireccionar seguramente algunos rubros. Bueno, básicamente eso es lo que estuvimos hablando con el ministro y tenemos varios temas pendientes que vamos a seguir tocando en otras reuniones, ¿verdad? Pero no solamente con el ministro, con el viceministro de Tributación y con la viceministra de Economía también. ¿Están conformes con este plan de reactivación económica que plantea el gobierno? ¿Les parece suficiente el planteamiento que hacen a través de los proyectos de leyes? ¿O hay algo más que se pueda hacer? El plan de reactivación económica del gobierno fue orientado más que nada para las pequeñas y medianas empresas que podían acceder, a las que eran formales, obviamente. Nosotros prácticamente a nivel de empresas más grandes o empresas con más potencial económico no hemos tenido ningún impacto favorable. Nosotros estamos, y ahí quiero destacar la admiración y respeto a las empresas que durante pandemia y con muchos problemas se han mantenido vivas,
han mantenido empleos, se han reinventado, principalmente han sido más creativas y tácticas, tratando de reconstruir la economía y principalmente reconstruir el consumo, ¿verdad? ¿Se ve espacio, don Jorge, para nuevo endeudamiento como...? ¿no? De ninguna de las maneras, y mucho menos para gastos rígidos, ¿verdad? Nosotros tenemos que mejorar la calidad del gasto y tenemos que mejorar drásticamente la calidad de los servicios públicos. No es posible que con 40 grados de calor tengamos problemas con el agua, con la energía, eso es intolerable. Entonces de eso también hablábamos con el ministro, le hemos pedido que él interceda como jefe del equipo económico para una reunión con los presidentes de estos entes para transmitirles nosotros, como ciudadanos corporativos o ciudadanos particulares, las molestias que tenemos por estas deficiencias en el servicio público que nosotros pagamos, no es gratis. Entonces, nosotros pagamos impuestos para tener contraprestaciones de servicios de calidad, no lo estamos recibiendo. Y yo creo que la pandemia también va a ser, está evidenciando una serie de falencias que tenemos o que teníamos. Y es el momento de tomar decisiones que probablemente en situaciones normales no se toman, ¿verdad? Yo creo que la pandemia va a ayudar primero porque va a haber menos dinero, y en segundo lugar la gente va a ser más exigente. Cada vez la gente, la ciudadanía va a ser más exigente y bueno, vamos a tener que ir mejorando. La buena noticia es que Paraguay, y sí coincidimos, nosotros hace meses venimos anticipando esto, esa visión dramática que teníamos 6, 7 meses atrás de que íbamos a terminar muy mal este año, no es tanto así. Vamos a estar terminando un año con un decrecimiento de aproximadamente, nosotros calculamos entre 1.8 y 2.2, es el rango que estamos mirando, y coincidimos con... ¿En relación al PIB? Al PIB. Y eso es bueno. Nos vemos, ministro. Muchas gracias. Y eso nos pone en una posición diferente que deberíamos aprovechar, diferente en términos positivos, a prácticamente todo el hemisferio. Y deberíamos aprovechar eso. ¿Y por qué ocurre esto? Y porque somos chicos primero, y en segundo lugar porque hay que reconocer, los últimos gobiernos han cumplido los fundamentos y principios macroeconómicos que hoy permiten que de alguna manera estemos relativamente sosteniendo esto con problemas obviamente, pero en mejores condiciones que otros países de la región, ¿verdad? La cantidad de informalidad, don Carlos, ¿se va a poder de repente paliar o va a poder ser posible una reactivación económica para empresas ya consolidadas? La reactivación económica viene por el lado formal de la economía. Las empresas que pagan impuestos, las empresas que tienen funcionarios estables, las empresas que tienen a su gente en IPS, las empresas que compiten en el mercado y tienen que competir con mucha calidad y con mucha creatividad para tratar de mantener vivo un mercado. Y en este momento nuestra gran preocupación es reconstruir la demanda. La gente tiene menos dinero, la gente se acostumbró a gastar menos, estuvimos encerrados meses y todavía tenemos incertidumbre y por supuesto siempre respetando los protocolos sanitarios, porque si la gente empieza a relajarse y a no respetar, podemos tener un retroceso en términos económico que podría ser catastrófico, ¿verdad? Con esta informalidad sería mucho más difícil lograr incluso un mayor consumo porque la gente está optando más por ese sector. Sin ninguna duda, y parte de la informalidad también es utilizada por el contrabando y por malhechores que manipulan a la gente que necesita de alguna manera sostener su... Y bueno, y eso nosotros no podemos aprobar de ninguna de las maneras, ¿verdad? Este es un momento también de... post pandemia deberíamos ver cómo ayudamos a minimizar la informalidad que hoy nos perjudica en general. Muchísimas gracias. No, a usted. Muchísimas gracias, don Carlos Jorge Biederman, titular de la Cámara de Denunciantes del Paraguay. En esta serie, como decíamos, Carlos, compañeros televidentes, de encuentros que se van realizando también con los integrantes de la CAP y otros miembros también del sector público principalmente, ahora apuntan a mejorar lo que tiene que ver con estos servicios básicos que también, hay que decir, le está costando dinero, le está costando también tiempo e inversión a empresas, como decía el titular de la CAP, ya consolidadas dentro del mercado, que siguen también teniendo problemas incluso en los servicios como ANDE y ESAP. Totalmente, muy interesante esta reunión, ojalá que esto nos ayude también a todos nosotros en este acuerdo entre la CAP y los ministerios, en este caso Hacienda, porque estamos en un momento en el que la economía está complicada, en el que aparentemente Paraguay es uno de los menos golpeados, pero igual se siente eso en la economía diaria. Bueno, gracias Fernanda por este reporte muy amable. Buen resto de jornada.
Bueno, Carlos, televidentes, mucha atención con la siguiente historia que les vamos a comentar, y hay que decir también que tuvo una amplia repercusión en redes sociales. Estamos hablando del caso de don Guillermo Páez, de 68 años. Él está en medio de un litigio judicial. Lo fue condenado a 4 años ya de prisión por esta cuestión que mantiene a toda una comunidad dividida prácticamente, porque familiares, vecinos salen a su favor. Exactamente, es una historia remontándonos a la Biblia, como David y Goliat en esta lucha. ¿Quién tiene la información y los datos ahora? Estamos con Mariano López. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. Hola Angie, ¿qué tal? Les saludo a vos, a Carlos, a todos los televidentes. Ven ustedes la cantidad de gente, vecinos, familiares, amigos que vienen a acompañar esta causa. Y estamos nosotros en la compañía Pirayuí, aquí en zona de San Bernardino. Es una zona limítrofe ya entre San Bernardino y Altos. Estamos en una altura, también tenemos unos cerros aquí en los alrededores, por lo cual la señal podría dificultarse. En algún momento le adelantamos eso a los televidentes, pero vinimos hasta aquí porque queremos mostrar esta casa. Esta es la casa donde estaba viviendo don Guillermo Páez. Es simplemente un pequeño espacio dentro de estas 17 hectáreas que están a nombre de don Guillermo. Se me fue el retorno, si es que podemos volver con el retorno. Y en lo que les estaba contando, 17 hectáreas. Supuestamente en el año 1991 se vendió esta propiedad a un señor de nombre Roberto Ruiz Díaz Labrano. Él es de profesión abogado, también es docente. Y en el año 91 supuestamente se daba esa transacción inmobiliaria. ¿Qué pasa después? Luego de varios años, en el 2002 supuestamente aquí en la zona se retiraba piedra de manera ilegal que había denunciado, según dice el señor Roberto Ruiz Díaz Labrano. Hasta ese momento no se daba cuenta de la supuesta invasión de este lugar donde estaba viviendo el señor Guillermo Páez. Y en el año 2019, el año pasado, es que comienza el inconveniente propiamente para el señor Guillermo Páez, porque hablamos de que en el 2019 supuestamente viene una orden de desalojo. Voy a hablar acá primeramente con los vecinos, con las hijas también, para saber un poco la situación. Estamos en vivo ahora para C9N. ¿Cómo le podemos resumir a la gente que tal vez no tiene idea de qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando con don Guillermo? ¿Tu nombre cómo es? Mi nombre es Adalina Páez. Adalina Páez. Sí. ¿Cuál es la situación? Bueno, coape oñe comenté en primero que injusticia. Upea arte calcata ye hija ema oikuri. Una injusticia se está cometiendo acá en San Bernardino Pirayuí. Bueno, resulta que la tío Guillermo Páez jae coapo vivima 68 años. Bueno, y ahora llega el señor hace poco queriendo despojarle de su casa. De los 9 hermanos que ellos son, a todos les quieren dejar en la calle. Principalmente a mi tío Guillermo Páez. Bueno, su hermana Lucía Páez vive más hacia abajo, tiene su casa también humilde. Jae upei homosense chupea vei. Coape jacuera arema oiko. Y tu afuera guerra del Chacoré es combatiente. Mutilado encima la tío Guillermo Páez túa. Es mutilado, Gina. Pero la importante idea, Gina, Carlos, Angie, televidente, que era la Mooi Osele Coibicoa. Mooi Ose. ¿Cuál tierra fiscal? Tierra fiscal. Bueno, don Guillermo, tú jaecua y herencia. Herencia jaecua y ojeyaco chuecuera y suja y túa. Hace años, décadas, prácticamente una década. Coape hoy 9 hermanos a entero betea orecola joga cueco ape. Amo te bajo poi oga cue oiti oga propio. Amo pe ella hata ya su cape pe angala oiti jala oga. Oi jala oga. Porque según Pecaraí, pe Roberto Ruiz Díaz Labrano, y que apenda y por hija oga. Que según el fiscal Gustavo Sosa, da y poijate la araña. Que la hoga y pueda jujar, que la colchón y pueda jujar. Y no es así. Don Roberto puede denunciar la invasor jala a don Guillermo. O denuncia Roberto Ruiz Díaz Labrano o denuncia 4 personas, incluyendo mi tío, que es el dueño legítimo de esta propiedad. Pero supuestamente jae invadí. Jae o invadí, jamba, ese coja o invadita y propio ubu, jae o nasea cueco ape, daika tuingo, pete injusticia no lo cometeas en dive.
Jaita ura veí Antonio Páez, oía y calabozo, pero oía y Gina, ore vecino, Luis Ojeda, Ramón Castorino Martínez, ahí imputado a 4 años de cárcel. Okay. Entonces, es la situación que nos explica acá. Adelina me decía tu nombre. Adalina. Bueno, ella nos explicaba la situación, ¿verdad? Para tener un contexto de qué es lo que pasa aquí en zona de San Bernardino. Nosotros conversábamos con don Guillermo, enseguida vamos a compartir esa entrevista, pero quiero que me acompañe la abogada, si se puede, la abogada Isabel Aguilera. Doctora, el tribunal condena a estas 4 personas, en el caso de don Guillermo, a 4 años lo condena, y ese tribunal se constituyó en esta misma ubicación a cerciorarse un poco de cuál es la característica del lugar y qué dijo el tribunal al respecto. Sí, así mismo es. El tribunal el día viernes se constituyó aquí juntamente con el fiscal y con la parte querellante, se constituyeron aquí mismo en el lugar donde estamos nosotros hoy día, se constituyeron, ¿verdad? Entraron a verificar el lugar. Supuestamente, si se denuncia que una invasión sería un lugar nuevo. Así mismo es. Bueno, el tribunal condenó a estos 4 acusados, ¿verdad? Les condenó a 4 años porque alega de que el colchón que utiliza don Guillermo supuestamente es nuevo. El fiscal dijo que se implantó un colchón nuevo, cosa total, una falaz mentira. El tribunal argumenta de que las maderas del cual están hechos, el techo son verdes, son de maderas verdes. Alega que no hay telarañas, en el techo y también alega de que no hay un lugar donde pueda cocinar el don Guillermo. Y dice, específicamente dice, ¿verdad?, de que en teoría que la construcción es nueva, que esta casita es nueva y que es muy notorio de que don Guillermo hace poquito nomás se instaló aquí. ¿Pero estando acá? Claro, claro, es totalmente lo contrario, es una falaz mentira, es un argumento totalmente que no se ajusta a la realidad. No corresponde, no, en lo absoluto, es una, no corresponde en lo absoluto, no se ajusta a la realidad. Ese es el motivo, compañeros, por el cual vinimos aquí e ingresamos con el permiso de la familia hasta la casa propiamente de don Guillermo Páez. Nosotros conversábamos con él allí en la comisaría y compartimos con ustedes la entrevista de Guillermo Páez, condenado a 4 años, según lo que nos dicen sus familiares, denunciado por invadir su propia propiedad. Vale el juego de palabras, escúchenlo. Sí, con el pollo y vecino, digamos, según podemos, en 1951, con 68 años, tengo pues no sé, no sé, con el TV se ha dividido. ¿De tu propiedad pico la sí, tu escuela. Oye, me acuerdo pues como el liceo de guerra. Oye, eso es la parte, eso va a poner, ¿Estás hablando de cuál título, pero? No. ¿No hay la documento y no te da problema? Sí, no hay por ahí, no hay por ahí. Malasia ya puso no hay por ahí. Sí, siempre hay cosas, pues, como yo me la vi, no se molesta ahí. Vamos fuera de cuál, vienen bien. Hagan no hay cosas más. Sí, la cosa en día lo puede hacer hermano y cosas lo abajo puede. Ahora me veo nunca veo nada molesta ahí. A pente con un año 3 más, una pues a ver crear la problema. ¿De esa loca? ¿Será que hay cuál? Sí, pasó yo. No sé yo. ¿De nueva? Sí, se lo va. Dice, hay cosas loca. Pero y para irse que después ya oga jamás y no llegué a pedir más hingo. No más se puede ir a tu hay cosas. Me vine a ver PAP.PA porque supuestamente con más vean de coi Pepe con ganas de maliciar yo con pota o Pepe lo mitad en la ruida. No. El chapo, con mi ala chapo. Se goza de la agua por que se ve la ruida tira y que yo que Pepe se lo ha pegado la agua un punto que todo el tiempo igual. Están 68 años se vivía pues se anda ya movió. ¿Un año comenzó el problema? Sí, pero el 3 de mayo un año.
Vamos, esa niña porque una niña te habla porque más a cojan de condenar y para ti. Sí, pero che, me pongo se na escuela se no va a go para se defendean. Sí. Cárcel de. Sí, 4 años ahí. Ahí está. Ahí estamos. Sí, injusticia, pero la injusticia ya. Sí. 17 hectáreas de peñete. Sí, 17 hectáreas. Sí. Desde siempre ya está chupando. Sí, desde siempre se pase. Voy a recordar ese país. Sí, 17 hectáreas. Algo asunto cual la IPA supuestamente pedido en la itaje dio la supuestamente ilegalmente. Raca Jaupea Ruiz Díaz denunciaje y la Ministerio del Ambiente. Más, pero no yo pido el acero, pues de orilla antes. Y si mi yo habría cantidad de agua, ahí para ahí. En otros andaba en la cantidad de tuichado y puede ser la yoca. Y porque en base a la ya la reportando también supuestamente de y con 8 lados. Pongo ya pu. Mira la ya pu. Después 8 de roda. No. Pequeño, grande de cam. Sí. Todo el tema. Domínguez o vende a cuera es supuestamente la terreno la ruidía pepean de igual. No. No hay cual, ando a versión de cual. No hay cual. Nunca de coi trato en 10 cuelas. No. ¿Vendido alguna parte la de propiedad? No, nunca. ¿Anden de seguridad? ¿Venden de seguridad que hablan de propiedad? Sí. ¿Venden de seguridad? No. Es lo que decía el señor Guillermo Páez conversando con nosotros ya desde la comisaría. Sí, él está en la comisaría 16 de San Bernardino, él está condenado a 4 años. Nos decían aquí los abogados que han logrado y están peleando por una audiencia de revisión de medidas que se estaría sustanciando el viernes. Respecto a lo que dice el abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano, él es abogado, él es quien dice también ser propietario de estas tierras, incluso exponía algunos documentos que tienen que ver con la compra de estas 17 hectáreas, también él alegaba que tiempo atrás, desde el año 2001, 2002, 2006, también, si no estoy equivocado, había hecho denuncias ante el Ministerio del Ambiente porque supuestamente aquí se extraía piedra de manera ilegal. Entonces, eso él exhibe como muestra de que era una persona interesada en esta propiedad como propietario, valga el juego de palabras. Él sostiene que tiene toda la documentación y que, sin embargo, de esta parte no hay documentos, según lo que él también alegaba en conversación con nosotros, compañeros. Bueno, ahí está la contraparte, el abogado Labrano también dando su versión acerca de este hecho. Y bueno, por el otro lado también el caso de don Guillermo Páez, que dice que es su propiedad y que desde siempre vivió en ese lugar. Exactamente, un conflicto realmente complicado. Gracias por este reporte. Bien, volvemos a Pixocas. Sí. Bueno, hacemos una breve pausa y demasiadas noticias para compartir todavía con ustedes en esta jornada, en esta primera edición de C9N. Ya volvemos. Vamos a hablar ahora de un tema muy interesante, muy importante, porque se vienen las elecciones en el Consejo de la Magistratura, que va a ser el próximo 21 de noviembre, y suenan nuevos nombres y candidatos como Pilar Callizo. Doctora Pilar Callizo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenida, un placer. Hola Carlos Troche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Andy, un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, la postulación suya, doctora, para el Consejo de la Magistratura, en un momento en el que se habla mucho de la crisis judicial, se habla también del copamiento de algunos sectores de instituciones, justamente, bueno, ¿qué es lo que ofrece a sus colegas abogados quienes van a participar de estas elecciones el fin de semana? Bueno, en primer lugar, quiero aclarar que esta candidatura nos estamos postulando a propuesta del movimiento Cambio Pro Justicia, y la chapa que integra esta candidatura es como primer suplente el doctor Martínez Prieto, Arnaldo Martínez Prieto. La segunda quien es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Itapúa, y la segunda
suplente es la doctora Laura Figari, litigante como yo. Nosotros proponemos fundamentalmente recuperar la integridad y, por supuesto, la independencia de un organismo que lamentablemente cayó, está cooptado por el corporativismo, y un corporativismo basado en la injerencia política de ciertos actores y sobre todo también de los poderes fácticos. Ese es el motivo por el cual esta candidatura, que entre paréntesis soy la única mujer que se presenta, y además este cargo de elección, de representación del gremio por el voto de sus pares, o sea, de mis colegas, el judicial del Consejo de la Magistratura no ha sido representado por una mujer. Por eso es importante destacar esta reivindicación que esta candidatura también representa en cuanto a que las mujeres tenemos derecho a tener una participación en el Consejo de la Magistratura. En primer lugar, en cuanto a las propuestas, ofrecemos la transparencia no solamente en la gestión administrativa, sino que también en todo lo que concierne el proceso de selección. También la descentralización de las acciones en cuanto a que los abogados que quieran postularse, mujeres y varones, colegas, tengan igualdad de condiciones para poder postularse, cosa que hoy no sucede. Carlos, he tenido el testimonio de muchísimos colegas que se han presentado en reiteradas oportunidades desde hace años y no han podido acceder, y no por falta de capacidad. Entonces, estamos realmente ante una situación crítica en cuanto a la pluralidad que debe haber dentro de un sistema judicial, porque es muy importante que la independencia, la pluralidad y la eficiencia sean los valores que rijan en todo lo que significa el sistema de justicia. Y también tenemos el tema que debemos producir cambios en cuanto al reglamento propiamente dicho. Ese reglamento no puede continuar de esta manera, porque lo único que está causando es una deslegitimación cada vez más profunda en el sistema de selección, y en realidad está dándonos la pauta del fracaso de la justicia, y los responsables de eso son quienes desde hace bastante tiempo están pervirtiendo desde adentro el funcionamiento del sistema judicial a través de la selección de quienes son personas que afines a los propósitos de estos poderes fácticos y funcionales a un sistema del cual queremos salir justamente. Sí, doctora, unos temas muy, pero muy interesantes. Estuviste tocando lo que tiene que ver con la renovación completa de la justicia y lo que tiene que ver, por sobre todo, con la impunidad. Lastimosamente estamos hablando del Consejo de la Magistratura como una institución completamente debilitada. Y es así realmente. ¿Cómo se encuentra hoy en día y qué proyectos hay para su reforma, doctora? Bueno, como te decía, en primer lugar el proyecto es la transparencia. La transparencia es lo que te da la seguridad, no solamente de la legalidad, sino de la legitimidad de los actos. La legitimidad, aunque parezca que no tiene importancia en un país donde no nos preocupamos de lo que dicen los demás, sino que solamente del proyecto corporativo que yo tengo, es muy importante, porque la legitimidad de los actos es lo que fortalece las instituciones democráticas. O sea, vos podés tener un proceso legal, pero ser un proceso que realmente no esté legitimado, porque ese proceso pegado a la legalidad
puede ser un proceso que esté respondiendo a sectores corporativos que utilizan la ley en un momento dado para el logro de sus fines. Y ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la impunidad. O sea, yo coloco en primer lugar a personas funcionales a mis intereses, y eso estamos viendo entre los candidatos, ¿verdad? Por ejemplo, quienes tienen patrones están presentando candidaturas como para ubicar a esas personas para que el día de mañana aparezcan los nombres de jueces, fiscales que son funcionales al sistema. Eso es lo que tenemos que atacar. Por eso es que lo que va a suceder el 21 no es una cuestión menor. Esto afecta directamente lo medular de nuestra república y lo medular de nuestro proceso democrático, de nuestra vigencia del Estado Social de Derecho, del Estado Constitucional de Derecho. Porque si nosotros seguimos abonando este sistema corporativo que hoy están y que han cooptado nuestras instituciones democráticas, estamos fortaleciendo el sistema en lugar de atacar este sistema que tanto daño ya nos está haciendo. Y lamentablemente muchos de los candidatos que hoy se están presentando están tratando justamente de confundir al electorado, de hacer promesas de cantos de sirenas que después van a tener que este electorado arrepentirse. Por eso la gran pregunta que nos tenemos que hacer hoy, cuando solamente somos los abogados, ya no los funcionarios públicos, los abogados, los que vamos a elegir y a depositar nuestro voto, nos tenemos que preguntar qué clase de justicia realmente estamos pidiendo los abogados. Y fundamentalmente los abogados que andamos por los pasillos, los abogados litigantes, que tenemos que estar teniendo un trato poco digno para nuestra profesión. Y ese trato poco digno se ve inclusive en la propia campaña que se está haciendo. ¿Cómo vos podés confiar en alguien que está presentando datos tergiversados de encuestas, en donde encuestas amañadas para justamente posicionar a quienes están representando una alternativa? ¿Cómo vos podés confiar en esos colegas que el día de mañana tienen que administrar esta imparcialidad y esta independencia de criterios y responsabilidad en cuanto a las acciones dentro de una institución tan importante como es el Consejo de la Magistratura? Totalmente. Entonces, elecciones 21 de noviembre, van a votar todos los abogados para elegir justamente a un representante en esta institución tan importante dentro de la estructura de la justicia. Doctora Pilar Callizo, simplemente por una cuestión de tiempo tengo que despedirla. Éxitos de siempre, mi estima de siempre, y gracias por este espacio para con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias, Andy. Yo quiero solamente acercar una última reflexión que tiene que ver con la participación para ejercer un hecho que es un derecho que nos asiste a todos los abogados del gremio. Participa el 21 de noviembre próximo, el sábado, y además elegí, no solamente votar. No te engañes, que no te engañen. Gracias, doctora Pilar Callizo, muy amable. Éxito, buen resto de jornada. Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Bueno, nos vamos, 15:03, ya vienen ahí los chicos de Tarde Noticias. Nos pasamos, nos vemos. Buenas tardes. Chao, chao. Hasta mañana.